Entonces vamos a leer en el capítulo 2, en el versículo 3. ¿Lo tienes? Dice, tú pues sufre, ¿qué dice, hermanos? Penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Pablo le está diciendo a Timoteo que debe de sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es eso? Sufrir dificultades, sufrir persecuciones, estar dispuesto a padecer. ¿Por quién? Por el Señor. ¿Sí entiendes? Si nosotros queremos agradar al Señor, como te decía, muchas veces se nos dice, sirve o obedece al Señor. Y obedecer es en todas estas áreas, pero muchos cristianos no quieren obedecer en estas áreas, solamente pueden aparentar como ya dejaron ciertos vicios, ciertas cosas, pero nada de sufrir, nada de padecer, nada de tener que enfrentar dificultades. Eso no es sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Todos nosotros fuimos llamados para esto. Pero, ¿qué encontramos hoy? La iglesia, con cualquier dificultad, ya está quejándose, ya quiere retroceder, no quiere servir al Señor. Sí hay dificultades, pero el sufrir, como le está diciendo Pablo a Timoteo, penalidades, es que sufras si es la voluntad del Señor, que te difamen, que puedas soportar cualquier calumnia, que puedas soportar cualquier rumor, cualquier cosa que el enemigo pueda levantar en contra de ti. ¿Sí estás aquí, hermano? Ahora, ¿estamos dispuestos? Porque con cualquier cosa empieza a quejarse el hermano o la hermana. Con cualquier cosa ya no quiere caminar para el Señor. ¿De qué manera entonces este hermano o esta hermana, si es soldado de Jesucristo, va a soportar? Mire, hermano, dejar ciertas cosas, ciertas mañas, ciertos hábitos es fácil, pero el obedecer, en el sufrir, en el obedecer, en el sujetarnos, someternos, ahí muy pocos quieren obedecer. Puedes dejar cosas que son muy visibles, hábitos que quizás aún hasta tu cuerpo le han estado haciendo daño, pero acerca del padecer, ¿cómo estamos? ¿Sí entiendes? Como buen soldado de Jesucristo, dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado? Y por tal de agradarle a él, dice que no nos debemos de enredar en los negocios de la vida. ¿Sí entiendes? O tú has mirado los soldados que están en la milicia, en el ejército, andan acá afuera y haciendo como sea en el mundo. No, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Tú eres cristiano? Para que tú puedas recibir esa salvación, si el atleta, hermano, quebranta reglas y no corre o lucha, dependiendo cuál sea su oficio, si él no obedece las reglas, aunque llegue en el primer lugar, ¿crees que será coronado? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿Crees que él recibirá la corona o la medalla de oro? No. Si no lucha legítimamente, no la recibirá. Y por eso está poniendo de ejemplo. Y también dice, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente.
Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos y ciertas cosas sí las hemos mejorado, hemos cambiado unas cuantas cosas, pero dentro de nosotros, hermano, no nos gusta el padecer, no nos gusta el sufrir, estamos renegando siempre, estamos peleando, quejándonos unos contra otros. ¿Eso será un atleta que va corriendo legítimamente? ¿Eso será un luchador que va obedeciendo todas las reglas? No. Sí somos cristianos, vamos corriendo esta carrera, pero queremos brincarnos, queremos tomar atajos, queremos hacer las cosas a medias, no como el Señor nos las manda. Y de esa manera, aunque estemos aquí en el día de la venida del Señor, no entraremos. Cuando escuches tú, debes de obedecer al Señor, es todo esto. Si estás aquí, el tema que no le gusta a la iglesia, puedes decirle que deje de fumar, de tomar, de hacer esto o aquello, pero el de tener que ser sumiso choca con su orgullo. Eso no puede, no quiere dejarlo. Nadie quiere que le pisoteen. Pero como un buen soldado de Jesucristo, fuimos llamados para padecer, para sufrir penalidades. Si estás aquí, muchos por cualquier cosa ya no quieren caminar, ya no quieren estar en este camino, cuando su palabra nos enseña que es necesario. Pablo enseñó a la iglesia que con muchas dificultades, con muchas tribulaciones era necesario llegar al reino de los cielos. Entonces, nuestro Señor Jesús dijo que era imposible que no vinieran tropiezos. El Señor nos advirtió las cosas que van a venir. Y si te fijas, está hablando de cosas que humanamente, si son necesarias, vamos a tener que padecer. Y tú dices que eres cristiano, cristiana, pero si no caminas legítimamente este camino, llegarás al final, pero no serás coronado. ¿Sí entiendes? Entonces no debemos de engañarnos a nosotros mismos. Mira, abre tu Biblia en Santiago. En Santiago, capítulo 1. Versículo 22. Gloria a Dios. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Como 2 o 3. ¿Ya no les gustó el tener que sufrir penalidades o qué? Mire, hermano, es así. Nuestro Señor Jesús dijo que aquel que va a construir una torre se sienta primero para ver si tiene suficiente dinerito para terminarla. Y dice que de igual manera el cristiano, antes de que tú los traigas a fuerzas y les digas, acéptala al Señor Jesús, sírvele, antes de que los estés puchando, esta persona debe de sentarse y mirar. Si es de todo corazón que el Espíritu Santo le ha tocado su corazón para que le sirva al Señor, bien. Si el Espíritu Santo ha redarguido su corazón de pecado, de justicia y de juicio, qué bueno, qué bien, ¿sí me entiendes? Pero si tú lo estás convenciendo a fuerzas o prometiéndole cosas que no son, mañana se irá. ¿Lo tienes, hermano? Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero ser que, o sea, tenemos que correr legítimamente, obedeciendo, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si somos oidores, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí están aquí? Gloria a Dios. Piensen, hermano. Cuando leímos en la carta de Timoteo, dice que
el atleta para ser coronado tiene que luchar legítimamente. Y está poniendo este ejemplo de nuestra vida como cristianos. Santiago aquí está hablando que si nosotros solamente somos oidores y no hacedores, no estamos corriendo esta carrera legítimamente. Y lo más triste es que nos engañamos a nosotros mismos. Mira, hermano, hermana, cuando tú engañas, o más bien cuando a ti te engaña alguien, ¿qué sientes? ¿Qué sientes de esa persona? ¿Que es honesta? ¿Cómo le dices? Es hipócrita. ¿Sí le dices así o no? ¿O lo piensas? ¿O lo entiendes así? Pero si tú te engañas a ti mismo porque no obedeces la palabra, ¿qué eres? Para ti mismo. ¿Sí entiendes? Porque así dice la palabra. Si escuchamos uno y otro mensaje, hermano, hermana, obedece al Señor, sujetémonos al Señor, sirvámosle. Porque el atleta está luchando para recibir una corona. El cristiano está luchando para recibir una corona. ¿Sí estás aquí? La corona de vida que Él nos dará, dice. Y Pablo dijo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que están luchando, que están corriendo, que están trabajando, que se están esforzando. ¿Sí están aquí, hermanos? Entonces, obedecer la palabra es lo que debemos hacer en todas las áreas. Mira, abre tu Biblia en Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículo 27. Lucas capítulo 11, versículo 27. Piensa bien, como soldados de Jesucristo fuimos llamados para obedecerle. Y Pedro en sus cartas nos habla muy ampliamente acerca de eso. Y si es la voluntad del Señor que padezcamos por un tiempo, que lo soportemos. Si soportamos las tribulaciones, seremos aprobados. ¿Sí estás aquí? Si soportamos las tribulaciones. Pero si soportamos cuando somos golpeados porque nos lo merecíamos, pues no tiene caso eso. ¿Sí entiendes? Pero si haciendo bien, siendo un buen cristiano, tratando de obedecer al Señor, eres difamado, se habla mal de ti, te acusan, ¿qué debes hacer? ¿Aló? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Nada. Gloria a Dios. Se me hace que están muy distraídos viéndola. Agarren su Biblia, hermanos. Gloria a Dios. Los miro que miran muy para arriba, no creo que. Agarren su Biblia. Piensa, hermano. Si es la voluntad del Señor que padezcamos, ¿qué vamos a hacer? Soportarlo con gusto. ¿Sí entiendes? Soportarlo. Entonces, Lucas capítulo 11, versículo 27, ¿lo tienes? Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué? Y la guardan. Porque si nosotros decimos ser soldados de Jesucristo y no guardamos la palabra, no somos bienaventurados, no tendremos la recompensa, no seremos coronados. Entonces es algo que debes de poner en tu corazón y debes de trabajar, y por una conciencia limpia delante de Dios no debes de reaccionar así, no debes de hacerlo,
Debes de cambiar, debes de mejorar, porque tu Señor dice que no debes de hacer esto o aquello. ¿Sí estás aquí? Porque si tú comienzas a actuar locamente, a decir o hacer y justificándote, diciendo, no, pero es que esta persona, es que él o ella hizo esto o aquello, delante de los hombres te justificarás, pero no delante del Señor. Ahora, si no es así, lee tu Biblia. ¿Sí entiendes? Lee tu Biblia. Si tú crees que nada más es o se dice esto porque no tiene uno más que decir, no, hermano. Como cristianos, dice su palabra que nos debemos de exhortar unos a otros a la santidad y a las buenas obras. Si andamos actuando de una manera desagradable, ¿serán buenas obras? Si andamos riñendo, si andamos pleiteando, ¿son buenas obras? Pensemos. Mira la primera carta de Pedro. Abre tu Biblia, por favor. En el capítulo 2, hermanos, vamos a leer. Versículo 11 en adelante, lo tienes. Mira, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una cosa es lo que tu carne quiere. Ahora piensa, no solamente las cosas que miras como placeres, sino cuando tú te quieres vengar, cuando tú quieres hacer el daño, el mal, cuando tú reaccionas, eso está una lucha dentro de ti. Muchos de ustedes saben que a Dios no le agrada lo que estás practicando, pero tu carne quiere hacerlo. Y hay una lucha dentro de ti. ¿Sí entiendes? Pero dice que nos abstengamos de las cosas que la carne quiere, de las cosas que la carne está deseando. Y luego dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que, ¿sí me entiendes? Ellos pueden decir, ellos te pueden acusar, ellos pueden juzgar tus acciones, hablar de ti, murmurar, difamarte, pero en el día de la visitación del Señor, no es ahora o mañana. ¿Sí me entiendes? Porque tú dices, no, pues no me hace justicia el Señor. Yo ya tengo meses o años soportando, la gente me dice o me hace, y el Señor no me hace justicia. ¿Sí entiendes? Pero ¿qué dice ahí? Para que en el día, mira, vamos a leer una vez más el 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice: por causa del Señor, como te decía, por una conciencia delante del Señor. ¿Sí entiendes? No porque la gente hizo o no hizo, o se porta de esta manera o de la otra, no. Por causa del Señor. No debo de hablar así, no debo de comportarme así, no debo de tratar así. ¿Sí estás aquí, hermano? Cuando tú pones eso en tu corazón, una regla, un camino derecho para tus pies, aunque hoy estás según tú sufriendo, y quizás dices, hermano, ya son meses, ya son años. No importa, hermano. El tiempo que sea necesario, que el Señor sabe, aprende a esperar.
¿Sí me entiendes? Porque Dios se agrada de aquellos que esperan en su misericordia. Si tú no esperas en que Él te libere de esa situación y tú te quieres liberar solo, te meterás en más problemas. Entonces, cuando leemos ahí, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo, de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué? Que haciendo bien. ¿Sí entiendes? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero si haces mal, pero si reaccionas locamente, pero si te comportas igual que ellos, ¿estarás honrando al Señor? Ahora, como te dije hace rato, lo más triste es que te engañas a ti mismo. Aquel que se dice ser cristiano y no quiere obedecer la palabra, no quiere obedecer al Señor, se engaña a sí mismo. Como le quieres llamar, como se quiere excusar el hombre, pero en realidad se está engañando a sí mismo, porque el Señor ha instituido en la manera que quiere que caminemos, en la manera que quiere que andemos. Si tú dices no me gusta, no quiero, mira hermano, cuando el Señor Jesús está diciendo que los que nos pongamos el yugo de Él o nos dejemos poner su yugo, será muy fácil, hallaremos descanso, hallaremos realmente contentamiento. Pero cuando uno reniega y no quiere llevar el yugo del Señor, no quieres obedecer su palabra, no habrá contentamiento. Tenemos muchos creyentes que no tienen contentamiento. Mírales el rostro y por naturaleza lo más normal, lo más común, como dice su palabra, el rostro refleja realmente lo que hay en el corazón del hombre. ¿Sí están aquí, hermanos? De verdad, normalmente es muy difícil. Solamente aquellos que han aprendido a aparentar. Pero normalmente el rostro dirá cómo está el estado de tu corazón. Si estás triste, si estás enojado, si estás contento. ¿Sí entiendes? Gloria a Dios. Entonces, si tú dices ser cristiano, hermano, y no obedeces, te estás engañando a ti mismo, hermano y hermana. Si estás aquí, ¿para qué? ¿Para qué estarnos engañando si en el día del Señor, hermano, no seremos coronados? Yo no sé si los cristianos que se reúnen y no van con un buen deseo, con un deseo de cambiar, la verdad están perdiendo el tiempo. Dice su palabra que tenemos que redimir el tiempo. Los días son malos y no podemos andar como sea. ¿Sí me entiendes? En obediencia, en sujeción al Señor, deseando hacer su voluntad. Cuando tú te pones o dejas y llevas el yugo del Señor, será fácil tu caminar. Será fácil porque mueres a ti, al tú. ¿Sí están aquí, hermano? El problema es el yo, el orgullo, la arrogancia. A mí me gusta así, yo quiero de esta manera. Nada, no importa, así dicen, pero yo soy así. ¿Sí están aquí? Yo voy a dejar estas cosas que yo nada más pienso que están mal, pero lo otro no.
¿Está bien así? ¿Seremos coronados así? Pensemos, hermano, de verdad. Esta hermosa palabra es para que nosotros nos salvemos. Cuando nuestro Señor Jesús, mira hermano, en el capítulo 11 de Mateo, cuando nuestro Señor Jesús declara, Mateo capítulo 11, versículo 25. Gloria a Dios. ¿Lo tienes, hermano? Mira bien, piensa bien en esto. La palabra es para salvación, para que nos salvemos. Y una y otra vez has escuchado acerca del privilegio que hemos tenido. Si nosotros no obedecemos, no nos vamos a salvar. ¿Lo tienes el versículo 25, hermano? Vamos a leer, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? ¿A quién se las reveló? ¿Por qué es que tú pudiste venir a los caminos del Señor? Piensa bien, cuando nuestro Señor Jesús les pregunta a los discípulos, a los apóstoles: ¿quiénes dicen allá afuera que soy yo? No, pues unos dicen que eres un profeta, otros que eres Juan, que eres esto o aquello. Y el Señor les dice: ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy? Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Dios Altísimo. ¿Sí estás aquí? Nuestro Señor Jesús le declara que era bienaventurado, porque esa revelación, esa contestación que Pedro había tenido, había sido revelación del Padre. ¿Sí entiendes? Porque eso no te lo reveló carne y sangre, sino nuestro Padre le había revelado esto a Pedro, que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo del Dios vivo. ¿Sí estás aquí? Si tú estás aquí por la misericordia del Señor, y todos aquellos que están en el camino del Señor, no es porque sean tan inteligentes o muy hábiles para una cosa u otra. Aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, alabando al Padre, dándole gracias porque estas cosas las había escondido de los sabios. ¿Sí están aquí? Y se las había revelado ¿a quién? A los niños. Dice el 26: sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, si tú estás aquí, si has dispuesto tu corazón, tienes que darle toda la gloria y la honra al Señor, porque fue Él quien tocó tu corazón, fue Él quien te hizo entender que Él realmente es el Dios eterno, que nuestro Señor Jesucristo es tu Salvador. ¿Sí entiendes? Si tú te revelas a estas cosas, a esta sabiduría, a esta revelación, mire hermano, será más triste el castigo, más difícil, más duro el castigo para aquel que Dios en su misericordia le ha revelado al Hijo y no quiere obedecer. ¿Sí entiendes? ¿Sí están aquí, hermanos? Será más difícil. El Señor quiere que nosotros obedezcamos su palabra, le sirvamos. Tenemos un privilegio grande. Mira, hermano, abre tu Biblia en Proverbios. Proverbios Gloria a Dios. Capítulo 10. Nos habla, vamos a leer el versículo 17, pero nos habla mucho Proverbios acerca de la sabiduría, de la inteligencia, de la prudencia. ¿Sí estás aquí, hermano?
Ya tanto que lo has leído, yo creo que sí sabes, ¿no?, de todo lo que habla ahí. Entonces, pero que no se nos olvide, porque el que nosotros, hermano, de veras anhelemos la sabiduría del Señor, esto es algo muy grande, porque no ocupa ser tan sabio, tan inteligente. Dios en su misericordia, estas cosas nos las ha revelado a nosotros, a los niños. ¿Sí estás aquí? Mira, en el capítulo 10, versículo 17, lo tienes. Dice, camino a la vida es que, hermano, guardar la instrucción. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión se equivoca. Cuando tú eres una persona, hermano, que te gusta, escucha la instrucción, estás atento al consejo, serás bendecido. Es camino a la vida. Estás aprendiendo sin necesidad de ser golpeado. Mira, hay muchos que les enseñas, les explicas, tus hijos. Mira en tus propios hijos, les explicas, no quieren hacerlo así. Cuando ya están en la dificultad, tú estás esperando que se te acerquen para decirles, yo te lo había dicho antes. ¿Sí entiendes? ¿Y qué dirá? Sí, pero no quise obedecer. ¿Sí estás aquí? Lo mismo pasa con los cristianos. Se les enseña una y otra vez para que no pasen esa dificultad, pero no quieren. Y por eso dice a la mitad, dice, pero quien desecha la reprensión se equivoca. No le atina. ¿Sí estás aquí? Porque no es así. El versículo 8, de ahí mismo lo tienen. Dice, el sabio de corazón, ¿qué dice, hermano? ¿Sí estás aquí? El que verdaderamente es sabio de corazón, recibe los mandamientos. Si es así, está bien. Recibe la enseñanza, el consejo. ¿Sí entiendes? Mas el necio, ¿qué? Mas el que no quiere obedecer, caerá. Entonces debemos de ser sabios. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Si no obedecemos su palabra, mira, hermano, nos engañamos a nosotros mismos. No te olvides de eso. Tú ya lo sabes, pero no lo quieres hacer, te engañas a ti mismo. ¿Y qué dirás? ¿Que no sabías? No, hermano. Cuando el Señor nos habla una y otra vez, mira, en el capítulo 1 de aquí mismo de Proverbios, en el versículo 29, cuando el Señor nos habla una y otra vez y el hermano no quiere obedecer y se va y quiere vivir a su manera, yo soy así, cada quien que viva como quiera. Sí, nosotros no estamos para juzgar a nadie ni querer someter a nadie a obedecer al Señor, pero sí para aconsejar y para enseñar lo que el Señor nos pide. Si estás aquí, el que no quiere obedecer, está bien, camina como tú decías, pero no será tu sangre sobre mis manos. Si estás aquí, no tengo más responsabilidad, porque Pablo le dijo a los hermanos que él no había rehusado enseñar todos los misterios, todo lo que Dios le había revelado a la iglesia. Dice, de aquí en adelante yo ya no tengo nada más que ver con ustedes. Su sangre, si ustedes se desvían, no será sobre mí. ¿Sí entiendes? Entonces el predicador, el atalaya, el exponedor, tiene que hablar la palabra tal y como es. Si no le gusta al pueblo, como dijo Pedro y Juan, cuando les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús, ¿qué respondieron ellos? Considerar ustedes mismos, les dice, piensen bien, ¿qué es mejor?
¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? ¿Sí están aquí? ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Entonces, tenemos que hacer lo que el Señor dice. ¿Sí entiendes? Si no queremos que suframos pérdida. Mira, dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Cuando el hombre no quiere la sabiduría, dice que sí y escucha, pero no la recibe. Y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron andar humillados delante del Señor. Dice, ni quisieron mis consejos. Se les enseñó una y otra vez, pero no quieren los consejos. Porque tristemente, mira hermano, muchos de ustedes o muchos hermanos miran al predicador y lo miran simplemente como si la palabra fuera de él. La palabra no es del predicador. Más bien deberían de pensar de la manera que Pablo testifica de los hermanos. Y él está agradecido porque aquellos hermanos habían recibido la palabra como si hubiera sido bien de parte de Dios, como si ellos fueran el Señor. Simplemente lo obedecieron, ¿sí entiendes? Como en verdad, dice él, es palabra del Señor. Entonces, cuando tú escuches aquí, cuando dice, ni quisieron mi consejo, tú dices, bueno, el Señor no me ha hablado, Él no me ha dicho qué debo de hacer o qué no debo de hacer. La palabra que tenemos aquí, esta Biblia, nos está enseñando el consejo del Señor. Muchos están queriendo una revelación, un sueño, una profecía, pero aquí nos está diciendo qué debemos hacer. Muchos quieren saber su futuro, quieren que venga un profeta para que les declare el futuro, pero aquí nos está diciendo cuál es nuestro futuro, si obedecemos o si desobedecemos. ¿Sí están aquí? Entonces, debemos de pedirle al Señor que nos dé esa gracia de obedecer su palabra, de recibirla con gusto. Porque aquí está diciendo, ni quisieron mis consejos y menospreciaron toda reprensión mía. Ahora comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dice el 33, más el que ¿qué? Más el que oyere, más el que obedezca, más el que reciba la palabra en su corazón, habitará ¿qué? Tranquilo, confiado en el Señor, saciado, satisfecho. ¿Sí estás aquí? Hay muchos que no tienen paz, no tienen gozo. ¿Por qué? Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor. Mire hermano, de verdad, el temor no es del Señor. Cuando hay temor en una persona, en un cristiano, los del mundo no tenemos nada que decir de ello, pero cuando hay temor en un cristiano, este hermano todavía no ha aprendido a confiar en el Señor, no ha sido perfeccionado. ¿Sí estás aquí? De verdad. Y no te estoy diciendo de esos que no tienen temor, pero tienen como unas 20 armas y resorteras y cuchillos y todo eso para defenderse. No estoy hablando de eso. Si estás aquí, no tienes temor, estás tranquilo. Malas noticias, no importa. Rumores, no pasa nada. Tú estás confiado en el Señor. Pues si tú puedes creer que su palabra dice que para los que le aman todo obra para bien, aún de lo que el enemigo quiere hacerte mal, el Señor lo hará para tu bien. ¿Sí entiendes? Pero debemos de creerlo. Peleando y renegando, desobedeciendo, no vamos a recibir nada.
Aquí en el capítulo 8, en el versículo 32, gloria a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Solamente escuchar y no obedecer? Debemos de obedecer, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Piensa eso. Tú puedes hacer como que no pasa nada, todo está bien, todo está divertido, todo está cool, pero si no estás obedeciendo, te estás engañando a ti mismo y estás siendo hipócrita contigo mismo, porque tú sabes, pero imagínate engañarte a ti mismo. ¿Sí entiendes? Vamos a leer versículo 32, lo tienes. Capítulo 8, versículo 32 dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que ¿qué? Los que guardan mis caminos. ¿Sí entiendes? El escuchar la palabra es obedecerla. Cuando tú guardas sus caminos, cuando tú escuchas el consejo, cuando tú aceptas la reprensión, cuando tú llevas el yugo del Señor, es esto lo mismo. Cuando tú corres legítimamente, ¿sí estás aquí? Eso es guardar los caminos, eso es obedecer al Señor. Escuchas una y otra vez, hermano, debes de obedecer al Señor, debes de hacer la voluntad del Señor. Y quizás tú, hermano, pero ¿qué es hacer la voluntad del Señor? Nuestro Señor Jesús lo puso muy fácil, muy simple. Cuando nos enseña la regla de oro, cuando nos enseña el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es así. Tú no estarás peleando más con tu prójimo, lo amas. No estarás diciendo más mal. No buscarás hacerle daño. Buscas el bien para él o para ella. ¿Sí entiendes? Entonces, no es difícil. El hombre lo hace difícil, porque le dices una cosa y se va hasta el otro extremo. Y escúchalo, tú lo puedes escuchar o aún tú mismo lo haces. Le explicas algo y te dice, pero si la otra persona hace como si se sale del planeta, ¿qué hago? No te vayas tan lejos. La gente pone ejemplos muy lejos para contradecir la palabra del Señor. ¿Sí entiendes? Cosas muy exageradas. Cuando el Señor lo pone tan fácil: ama a tu prójimo como quieres que hagan contigo, haz tú primero con ellos. ¿Sí entiendes? Pero tú te quejas porque no te trataron bien, pero tú siempre tratas mal a los demás. Tú haces más veces mal. Entonces dice una vez más: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atendiendo ¿qué? Gloria a Dios. Atended el consejo y ser ¿qué? Sed sabios y no lo menospreciéis. Si tú atiendes al consejo, hermano, y lo recibes, ¿eres qué? Sabio. Pero si lo menosprecias, ¿aló? ¿Sí están aquí? No, es que yo así no, yo entiendo de otra manera. Ajá, ¿cómo entiendes? ¿Sí estás aquí? ¿Cómo es que entendemos de otra manera? Dice el 34: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Entonces, si estas cosas Dios en su misericordia las escondió
de los sabios y nos la reveló a nosotros. Seamos agradecidos. Atendamos el consejo, atendamos la enseñanza, recibamos la reprensión. No le echemos a nuestras espaldas. Como cristianos debemos de obedecer su palabra. Nunca te excuses, no pongas de ejemplo a otras personas, porque el enemigo luego empieza a ponerte de ejemplos a otros creyentes. Oh, pero el creyente fulano hace de esta manera y el otro hermano le hace de esta o de la otra manera. Entonces, ¿cómo debo de hacerle? ¿Cómo debemos hacerle, hermanos? ¿Obedeciendo a quién? ¿Al hombre? Obedeciendo a Dios. El Señor dice así, es así. ¿Sí entiendes? Entonces, prestemos más oído al consejo. Y donde quiera que andemos, hermano, por una conciencia limpia delante del Señor, hagámoslo. ¿Sí me entiendes? Pablo habla, mira, vamos a leer en el capítulo 13 de Romanos, si no me equivoco, si no ahorita te digo, si el capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tienes? Pablo está hablando acerca de obedecer las autoridades que Dios ha puesto. Y en el versículo 5 dice: por lo cual es necesario estarles, ¿qué? Sujeto, obedecerles, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Sí estás aquí? Mira, hermano, en la ley el hombre obedecía por causa del castigo. Tú mira la ley y la ley es, si una mujer anda adulterando o una ramera, mátenla a pedradas. Si un hijo era malcriado, no obedecía, andaba de flojo y de borracho, mátalo a pedradas. ¿Sí estás aquí? Y así muchas leyes. ¿Para qué? Para que el hombre antes de hacer el mal se la pensara. Entonces, por causa del castigo, trataban de obedecer al Señor. Y por eso es que nuestro Señor Jesús, igual como Isaías profetizó, habló de que este pueblo, Israel, solamente de labios le obedecía, de labios le servía, de labios le honraba. ¿Sí entiendes? Pero su corazón estaba lejos. Entonces, cuando tú obedeces simplemente por el castigo nada más, no lo estás haciendo de corazón. Pero cuando tú lo haces por una conciencia limpia delante del Señor, ¿sí estás aquí? Porque cuando tú lo haces por una conciencia limpia, aunque nadie te mire, lo vas a hacer bien. ¿Sí estás aquí? Aunque nadie te vaya a premiar, tú lo recoges, tú lo llevas, tú lo haces. Tú ayudas porque sabes que el Señor te está mirando y no te puedes pasar de largo. Sabes que el Señor te está mirando. Pero cuando es por causa del castigo o de lo que los hombres te puedan dar, ahí andas aparentando, queriendo hacer las cosas bien. Pero cuando tú lo haces para el Señor, nadie te mira, pero sabes que lo debes de hacer. Quizás hay una oportunidad para que lo hagas de otra manera, pero no, tú dices no. Por mi Señor lo voy a hacer derecho, lo voy a hacer bien. ¿Sí entiendes? Y es por eso que entonces el hombre se empieza a apartar del mal, por causa de su Señor. ¿Sí entiendes? Entonces medita en esto, hermano. Piensa lo grande, lo maravilloso que es nuestro Dios, que estas cosas, hermano, nos las haya revelado a nosotros, perdidos, que no teníamos nada, ni un deseo de buscar al Señor. Él en su misericordia tocó nuestros corazones. ¿Sí entiendes? Entonces no echemos a nuestras espaldas el consejo, la reprensión, sino tomémosla, recibámosla. Gloria a Dios. Yo te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.